Lo dijo en la primera hora. Hay un par de temas para comentar el día de hoy. Lo hice ayer en la tarde. Hay que seguirlo haciendo, hay que hacerlo ahora con la audiencia de la mañana. Y yo tengo dos dudas sobre el hierro, el error o el horror, como ustedes quieran llamarlo, sobre lo que pasó el día de ayer. O fue un error comunicacional, y me refiero al anuncio de los cortes de energía. ¿Fue un error comunicacional o fue un error político? Pregunta directa. El anuncio inicial de cortes de energía el día de ayer, que provocó que automáticamente muchos empecemos a recordar el famoso fantasma de los apagones. ¿Fue un error comunicacional o fue un error político? Y sobre todo por esto segundo, decidieron recular, decidieron echarse para atrás. Y digo, decidieron echarse para atrás cuando se viralizaron imágenes e informaciones como esta. Esto lo publica un medio, colega, de gran alcance, portal Primicias. Tras 13 años vuelve el fantasma de los cortes de luz. Tras 13 años vuelve el fantasma de los cortes de luz. O sea, durante 13 años no se había hablado de racionamientos de energía en este país. Publica un medio como Primicias y otros medios colegas reprodujeron la misma información. ¿Y por qué hablo de error político? Porque claro, pues capaz que se dieron cuenta de la metida de pata que hicieron. Primero emitiendo un comunicado completamente técnico que nadie lo entendió. Yo ayer lo leí como 3 veces en el espacio, les voy a mostrar a quienes no lo han visto. Un comunicado que no explicaba absolutamente nada, lleno de tecnicismos. Este fue el primer comunicado del día de ayer. Del Ministerio de Energía y Minas. Con fecha de ayer, 3 de octubre del 2023, esta cartera de Estado informa que debido a una disminución temporal de la transferencia de potencia desde Colombia, y quiero que se fijen en el primer párrafo sobre todo, porque el primer párrafo es un párrafo dirigido no para ustedes, para quienes habla, para los ignorantes, como existimos muchos que no conocemos de los temas eléctricos. O sea, a mí hábleme en morocho. Dígame si me van o no a cortar la luz. No me hablen de la baja potencia, que la transmisión, que no sé qué. Dígame si me va o no me va a cortar la luz. Punto. El resto yo no sé, no estudié yo para eso. Para eso estudiaron otras personas. Mi querida seguidora y amiga Patti Núñez es una de las que ha estudiado estas cosas, que además es una estudiosa. A ella puede entender, pero uno que es ignorante en esto le vienen a hablar pomposamente. Hábleme en morocho, en coloquial. ¿Me van o no me van a cortar la luz? Bueno, aquí me ponen o nos ponen en el comunicado. Debido a una disminución temporal de la transferencia de potencia desde Colombia por un mantenimiento en su infraestructura eléctrica, se han identificado condiciones de posible escasez puntual de potencia en el sistema eléctrico ecuatoriano, situación que se mantendrá hasta el jueves 5 de octubre. Es un primer párrafo lleno de adornos con palabras que uno no entiende. No voy a decir que son palabras rebuscadas, porque son términos técnicos, pero terminan siendo inentendibles para quienes queremos saber si vamos o no a tener luz. Punto. Luego dice, ante este escenario, con el fin de mantener la estabilidad y confiabilidad del servicio, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, coordinará con las empresas de distribución una desconexión puntual de demanda eléctrica entre las 16 y las 17 horas con 30. Miren ustedes que en el primer párrafo, lleno de palabras complejas, el primer párrafo, dicen posible escasez puntual de potencia en el sistema eléctrico ecuatoriano. No sé cómo se come eso.
Y en el segundo, en cambio, ya nos dicen que habrá una desconexión puntual de demanda eléctrica. Oigan, ¿qué significa eso? Hay o no cortes. Entre las 4 y las 5:30 de la tarde de ayer, sin decir dónde, a qué sectores va a afectar, si será al sector comercial, al sector industrial, al sector residencial, a cuál sector va a afectar y en qué jurisdicciones. Con esta medida, que se aplicará en la magnitud que fuere estrictamente necesaria, tampoco se explica a qué se refiere con la magnitud, se mantendrá la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, siendo importante destacar que estas acciones no tienen relación con racionamientos energéticos. O sea, serán un montón de vueltas para insinuar que van a cortar la luz, pero cuidado, no tiene nada que ver con racionamientos. O se van a asustar que no es que regrese el fantasma de los apagones. El Ministerio de Energía y Minas agradece la comprensión y exhorta a la ciudadanía a colaborar en el uso eficiente y responsable de energía en beneficio del país. Como dice mi pana Andrés Relich, desconexión puntual, eufemismo para no decir que son cortes o racionamientos. ¿Qué así? Yo no sé si ustedes entienden lo de desconexión puntual, porque yo no lo entiendo. Vean, no es por dar la contra, ni mucho menos, pero yo no entiendo. De verdad les digo, ¿a qué se refieren? Bueno, como les digo, ese comunicado redactado, pero de una manera completamente técnica, inentendible, se prestó para la especulación. Acá me dice, gracias, Pati. Cuando dice potencia, ese comunicado se refiere a la misma energía eléctrica, Pati, pero eso sabe usted. Eso sabe usted, que es una profesional egresada de la Politécnica, que permanentemente está estudiando. Eso no lo sabemos el común de los ciudadanos. Yo siempre digo, a mí denme un micrófono y yo hablo. Y estudio comunicación. Y como estudio comunicación y algo sé de comunicación, déjenme decirles que ese comunicado es un mamotreto, un desastre, porque el comunicado tiene que hablarle morocho a la gente. No tiene que utilizar términos técnicos para decir que saben, sin entender que los que leemos y que no tenemos el mismo nivel de conocimiento y de preparación en términos técnicos, no les vamos a entender. Y así es. Pati me dice, ese comunicado está muy, muy, muy mal redactado. Claro, acá me dice Sergio, mejor era un post que podía decir comprarán velas. Casi, casi como mi pana Arturo Ruiz, que dice comprarán atunes. Aquí comprarán velas. Ya. Bueno, tal fue el nivel de viralización negativa, porque resulta que el gobierno del presidente Lasso en varios pasajes se ha caracterizado por la viralización de noticias negativas, que tuvieron que convocar a una rueda de prensa para la tarde, a las 4 de la tarde, liderada por el señor ministro de Energía y Minas, el doctor Fernando Santos Albite, el director del SENACE, que es el Operador Nacional de Energía, el ingeniero Gabriel Argüello, y el señor Uquillas, que es, entiendo, el gerente de SELEC, empresa pública. Y allí, pues, lo que nos dijeron es de tranquilidad, tranquilidad. Ya no pasa nada. Aquí no pasa es nada. No va a haber ningún tipo de racionamientos. Escuchemos un extracto de lo que dijo el señor Argüello. Pero de haberla habría bastante menos que en el día de ayer. Y lo que hemos hecho en los últimos minutos, coordinando con el operador colombiano, el equivalente de SENACE, es que ellos van a suspender los trabajos de mantenimiento entre las 14 y 17 horas de los días mañana y el día jueves, con lo cual nos transferirán toda la energía que estaba previsto y por lo tanto ya no habrá ninguna reducción o recortes de energía el día miércoles y jueves. En consecuencia, solamente el día de ayer fue el día crítico, hoy probablemente no lo tengamos. Esto quería informar, ministro, no sé si... Solo ayer era el día crítico, solo ayer, decía el ingeniero Argüello. O sea, solo ayer refiriéndose al lunes, porque esta declaración la hizo ayer martes, cuando ayer martes supuestamente iba a ocurrir esto que les estoy señalando. Y aquí tengo a la mano una declaración complementaria
del señor ministro de Energía y Minas, que la vamos a ver. Porque primero esta fue la explicación técnica del ingeniero Argüello. Y aquí tengo, a ver, no. Déjeme ver si la tengo. No la tengo a la mano. No la tengo a la mano. El ministro básicamente dijo, tranquilidad, no hay de qué preocuparse, no va a haber apagones. Sí tengo el comunicado posterior. Luego de la rueda de prensa se manda un comunicado larguísimo, que es este de aquí. Este es el comunicado que se manda. Quiero ver si lo hago un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar. Déjenme, le hago más grandecito. Aquí está. Ahí está. Es que es un chorizo de letras. Bueno, ahí tienen ustedes. En el título, lo que debieron haber hecho desde el principio. Cuando el daño ya estaba hecho, cuando todos ya estábamos hablando de que regrese el fantasma de los apagones, cuando ya se había viralizado negativamente el tema, se mandan este comunicado con el título: Ministerio de Energía y Minas ratifica que no habrá racionamientos de energía en Ecuador. No es no habrán, sino no habrá racionamientos de energía en el Ecuador. Ese 3 de octubre, a través de una rueda de prensa, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, ratificó que no habrá racionamientos de energía en el Ecuador y fue enfático en señalar que los eventos ocurridos en horas pasadas respondieron a una reducción de la transmisión de energía proveniente de Colombia. Razón por la cual se presentaron desconexiones puntuales en algunas zonas del país. Era tan difícil explicar eso en el primer comunicado. Pregunto, porque en esta parte, en la primera parte, ahí está la noticia. Y por ahí debió haber empezado la información. Era tan difícil decir, ecuatorianas y ecuatorianos, no habrá racionamientos de energía y algunos problemas de cortes de luz ocurridos en ciertas zonas del Ecuador tuvieron que ver con desconexiones puntuales por un tema de el envío de electricidad desde Colombia, que es lo que está diciendo acá. Dice más abajo, el titular de la cartera de Estado, Santos Albite, indicó que desde el sector eléctrico se están tomando todas las medidas para afrontar los problemas suscitados y que la responsabilidad fundamental de esta institución es garantizar a los ecuatorianos un servicio eléctrico eficiente, seguro, continuo y confiable. Reitero que este ha sido un problema de suministro desde Colombia, pero digan eso. A los ignorantes que no entendemos, digan eso. Colombia nos vende, nos suministra, pero Colombia tiene unas dificultades, entonces nosotros vamos a enfrentar esa dificultad. Explíquenlo. Es un problema puntual. Tenemos la suficiente capacidad de generación. El sector eléctrico trabaja con responsabilidad para brindar un servicio de calidad al país, indicó el ministro. El director ejecutivo del SENACE, Gabriel Argüello, puntualizó que la desconexión registrada el 2 de octubre, o sea, el lunes, en ciertas zonas del país, porque hubo un montón de reportes de que les cortaron la luz en varias zonas, se fue la luz en varias zonas, se debe a que la transferencia de energía que recibe Ecuador desde Colombia disminuyó a causa de la ejecución de mantenimientos en infraestructura eléctrica de la zona sur del país vecino, fronteriza con Ecuador, razón por la cual se dejaron de recibir 200 megavatios. El jueves 5 de octubre, o sea, mañana, ya tendremos la disponibilidad de energía de la central sopladora que se encontraba en mantenimiento. Con esto se suple el déficit de transferencia desde Colombia, aseguró Argüello. Luego hay una declaración del señor Uquillas, gerente de SELEC, que enfatizó en los principales planes con los que cuenta para enfrentar el estiaje, que han tomado previsiones con las empresas del sector, que la demanda anual ha crecido un 12%, que esta semana ingresaron 300 megavatios de potencia procedentes de varias centrales luego de culminar sus respectivos mantenimientos. Trabajamos para maximizar la transferencia desde Colombia y potenciamos las principales termoeléctricas. Exhortamos a la ciudadanía a cuidar los recursos energéticos. El Ministerio de Energía y Minas ratificó que no existirá ninguna desconexión eléctrica en ninguna zona del país. El servicio de energía está garantizado para satisfacer la demanda de todos los ecuatorianos. O sea, hay un cambio
radical de discurso entre lo primero que dijeron y lo que explicaron después. Pero ya el daño estaba hecho. ¿No les parece? Ahora, el problema es el siguiente, y vamos a lo de fondo. Vamos a lo de fondo. Como dice mi querido Arturo, antes éramos excedentarios, ahora dependemos de Colombia, que aparentemente no nos informa cuándo sí y cuándo no nos va a proveer de electricidad. Tal cual. Santiago Carrera, le envío un abrazo. O sea, ¿le compramos energía a Colombia? Y no que teníamos energía hasta para vender. Así es. Pues resulta que estamos comprando la energía a Colombia. Eso también es lo de fondo. Porque éramos excedentarios. Entonces el argumento es, se ha incrementado la demanda en un 12%. Bueno, yo no creo que de un día para otro, distinguidas autoridades, con todo respeto, no creo que de un día para otro, o de una semana para otra, o de un mes para otro, se haya incrementado la demanda en un 12%. Pues. La demanda se debe ir incrementando con el paso del tiempo y seguramente habrá estudios, habrá previsiones, habrá trabajos estadísticos para más o menos ir generando una proyección. A ver, si se me incrementa la demanda, voy preparando, planificando. ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son los recaudos que debo tomar como gobierno? ¿Qué hago con las centrales? ¿Cómo planifico el mantenimiento? O sea, hablo desde mi supina ignorancia en temas eléctricos, pero también desde el sentido común. Eso que debería ocurrir. ¿Cómo es que de un país excedentario en la generación eléctrica pasamos otra vez a depender de lo que nos dé Colombia? O a depender de lo que dijo alguna autoridad hace poco. No sé si fue el propio ministro Santos. De aquí hay que pedirle a Diosito que llueva. Casi como el ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, que dijo, hay que pedir a Diosito que el fenómeno del Niño no sea tan fuerte. Cero previsión, cero. Eso que nos están demostrando. Estoy argumentando la crítica netamente periodística, alejada de cualquier lugar común. ¿Qué pasó con el país que era excedentario en energía eléctrica, en suministro de energía eléctrica? ¿Qué pasó? O sea, se supone que éramos tan excedentarios que incluso se hablaba de un cambio de la matriz energética. Ustedes recordarán cuando se empezó a hablar del uso de las cocinas de inducción como parte justamente de un proceso que lamentablemente no germinó, que quedó trunco, para que empecemos a utilizar energías más limpias, porque la energía eléctrica es una energía más limpia. Entonces, ¿qué pasó con ese plan? Imagínense ustedes que nosotros hubiésemos migrado, ¿no? Dejado de consumir gas de uso doméstico para calefones, para cocinar. Hubiésemos reemplazado los calefones por el termostato, por la ducha eléctrica, y hubiésemos reemplazado la cocina a gas por la cocina de inducción. Resulta que llegamos de acá, estuviéramos fritos, en serio. O sea, yo no lo entiendo. Créanme. Gracias. Le envío un abrazo a Carlitos Rabascal Salazar, que está en sintonía. Gracias, ingeniero. Usted siempre tan generoso. Su aporte. La infraestructura de generación eléctrica debe crecer conforme crece demográficamente el país. Qué buena referencia, porque si yo en el comunicado estoy leyendo que el gerente de Selec me dice que la demanda de electricidad ha crecido un 12%, se supone que la generación eléctrica debió haber crecido un 12% para suplir esa demanda. Si el país crece, tiene que crecer también la oferta. Si la demanda crece, tiene que crecer la oferta. Porque si crece la demanda y no crece la oferta, va a haber un déficit. Es básico. Déficit. Si usted tiene más demanda y tiene menos oferta, hay un déficit. Y es un déficit completamente negativo. La demanda siempre crece, dice Sergio. Por eso hay un plan maestro de electricidad que prevé planificadamente cuándo deben construirse nuevas capacidades. Es que no te puedes quedar con lo que hiciste en el año 2010. Si del 2010 al 2023 han pasado 13 años, en 13 años, primero que se deteriora lo que construiste en 2010, tienes que dar mantenimiento. Hay un tiempo de vida útil. Si no le dan mantenimiento, como pasa con las carreteras, es obvio que la carretera se va a destruir. ¿No les parece?
Pues es lógico. Si a una carretera no le das mantenimiento, es obvio que se va a destruir. ¿Qué es lo que está pasando con la red vial estatal? Las únicas carreteras que se mantienen son las carreteras que están concesionadas. Ejemplo, la Panamericana. Es una alfombra viajar por la Panamericana desde Tulcán hasta Riobamba. Una alfombra. Pero las carreteras que están en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas tienen problemas enormes. Si no, vayan y traten de llegar de Riobamba a Guayaquil por la vía Balvanera, Colta, Payatanga, Cumandá, Bucay. A ver si lo logran sin ningún tipo de dificultad, por mencionar un ejemplo. Así nomás, si usted no mantiene, si usted no invierte para mantenimiento o para compra o para construcción de nueva infraestructura, sin entender que el país va creciendo demográficamente y que la demanda va creciendo, ¿qué esperan? Impresionante, ¿no? Eso pasa por no dar continuidad al gobierno anterior, me dice Contertul, por priorizar lo ideológico. Claro, yo por eso hablaba y siempre he hablado de que el cambio de la matriz energética, que yo sí creo que debió haber continuado porque es un proceso que no lo puedes hacer de un día para otro. O sea, de un día para otro no le puedes prohibir a la gente que no compre gas para su calefón. Es un proceso, poco a poco. Empiezas como plan piloto y vas generando una suerte de evangelización para que la gente sepa, la gente se acostumbre. Lo dejó trunco el señor Moreno, así fue. El cambio de matriz energética fue idea del presidente Correa, así tal cual. Entonces hay que dejar que se muera el proyecto. Eso pasó. Las cocinas de inducción son más eficientes y menos peligrosas que las de gas. Así es. Pero aquí seguimos con la utilización de combustibles fósiles. Nahuel me dice, la parte de Payatanga está hecho pedazos. Utiliza otro término no publicable el señor. Pero pasé hace 2 semanas y una llanta pinchada. Espero que haya aprendido a cambiar. Le envío un abrazo cariñosísimo a mi doctora Andrea Velázquez Benavides desde Loja. ¿Ah? Qué gusto. Me dice que en Loja le quiere mucho al ingeniero Rabascal. Ah, muy bien, muy bien. Acá Santi Carrera. En pocas el cambio de la matriz energética no funcionó y a esto aumentar que vamos a tener menos petróleo que extraer. Y ahora, dice Santiago. Ahí les dejo, pues. Ese fue el balazo de ayer. Ahora, regresemos a la génesis de este comentario, porque ya nos dijeron, primero nos dijeron, con esos términos inentendibles, completamente inentendibles, ¿ya? Acá Pati también me dice, lo que acabamos de señalar se llama planificación de la expansión eléctrica. Si usted tiene que planificar, pues, crecimiento demográfico, el plan maestro de electrificación que me decía Sergio, te tiene que planificar. Planificar. Si no planifica, es obvio que va a pasar esto. Ahora, vamos a lo que les dije inicialmente. Primero nos dicen que habrá cortes sin decirnos con la palabra cortes de energía, sino que nos hablan de la disminución de potencia, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego nos dicen que no habrá racionamiento. La pregunta del millón, y vuelvo a plantear al inicio, sobre todo para quienes se conectaron después. ¿Fue un error comunicacional? ¿En serio? ¿O fue un error político? Y cuando se dieron cuenta del error político, que incluso ese error político puede afectar el desarrollo de la campaña de segunda vuelta. Y decidieron echarse para atrás. Ahora, mi pregunta es, ¿será que no va a haber racionamientos hoy, esta semana, la próxima? Y veamos qué pasa después del 15 de octubre. Preguntita nomás. Perdónenme. Piensa mal y acertarás, dicen. Porque sí me encantaría saber. Yo creo que el gobierno tiene que ser absolutamente honesto y sincero. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero debería ser lo lógico, es lo deseable. Ser honesto y sincero. Y decirle con absoluta certeza al Ecuador si hay o no un riesgo inminente de racionamientos eléctricos para el último trimestre de este año.
si el anuncio de ayer se va a mantener de que no va a haber racionamientos, ¿o será que las cosas cambian después del 15 de octubre? Pregunto. ¿Y saben por qué pienso esto? Y aplico el piensa mal y acertarás. Para mí es inevitable con lo que pasó ayer, ¿no? Y esta combinación, si fue un error comunicacional o fue un error político, yo me inclino por la parte política. Porque también ayer que conversaba con mi colega y amigo Andrés Jaramillo en la tarde, en el programa de la tarde, planteaba, él que es un estudioso del comportamiento digital, habló sobre toda la, todo el sentimiento negativo que a nivel digital se manejó tras el anuncio inicial del gobierno. ¿Ya? Y claro, yo le preguntaba si fue un error comunicacional, me dice, mira, me dice, yo he sido, y Andrés ha sido director de comunicación, nada sale sin un filtro. Un comunicado no sale sin un filtro de tu superior. Nada sale sin un filtro. Que el asesor a veces es la principal autoridad, que a veces para este tipo de cosas está pendiente. Nada sale sin un filtro. O sea, no es que el comunicador institucional se manda solo. El comunicador institucional presenta su redacción y pasa varios filtros. Pero asumamos que no fue error comunicacional, sino fue error político, que yo me inclino más por eso. Es inevitable recordarme... Perdón, una digresión. Claudia Rodríguez Hidalgo dice algo que es absolutamente real. Ojalá no se vaya la luz en pleno conteo de votos el 15 de octubre. Estoy de acuerdo con usted, Claudia. Le compro ese argumento. Ojalá que no haya corte de luz justo a las 6 de la tarde del domingo 15 de octubre. Ojalá. Es inevitable para mí recordar 1998. Y yo les invito a los de mi generación, ya, subirse en el DeLorean de Marty McFly y vámonos a los 98, vámonos al 98. Imaginariamente al 98, segunda vuelta electoral. Entre Yamil Maguad y Álvaro Noboa Pontón, presidente interino Fabián Alarcón. Esto alguna vez conversamos con Marco Flores Troncoso, que fue ministro. Había tomado una decisión de subir el precio del gas en medio de la campaña de segunda vuelta. Y las encuestas de la época claramente provocaron una baja de la aceptación de la candidatura de Maguad. Y aparte de, obviamente, la protesta social que se generó, porque hubo protesta social que se generó en ese momento, ¿ya? Hubo una afectación directa a una candidatura. Y el presidente Alarcón se echó para atrás. El presidente Alarcón optó por dejar de lado el incremento del precio del cilindro de gas. ¿Qué tal? Solamente para recordar que estas cosas ya las vivimos y ya las pasamos. Ahí les dejo ustedes. Ahí les dejo ustedes para el debate. Bueno, 2,000 almas conectadas, Dios les pague, 2,000 almas conectadas escuchando este humilde periodista que está aquí justamente para conversar con ustedes. Ya vamos a analizar la parte política con Alexander Gómez, que ya lo veo conectado ahí para conversar. ¿Qué me dicen por acá? Allá me dice Andrea Velázquez y Claudia, que hace un momento leímos un mensaje, profesora de opinión pública. Muy bien, gracias. Acá Sergio dice, no lo sé, Rick. Uno de los números está mal. ¿Cómo crece la demanda si según el censo somos casi 3 millones menos? Buena pregunta. Veamos qué pasa. Bueno, voy cerrando el comentario para no aburrirles. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.